Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a los seminarios de laboratorios de biología y fenómenos de transporte que tenemos todos los viernes. Agradezco a los organizadores, al maestro Luis Antonio Ramírez Torres, al doctor Edson Emilio Herrera Valencia y a la doctora Guadalupe Sánchez Olivares, que nos acompaña desde el CETEC. En esta ocasión va a presentar nuevamente el pasante de ingeniería Derian Miranda Núñez, que ya había presentado el viernes pasado. Por esta razón le voy a pedir a su director de tesis, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, que haga la presentación. Sean bienvenidos al seminario y pues vamos con eso. Gracias. Adelante, doctor Edson. No me estaban escuchando. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Primero que nada quiero agradecer a Derian otra vez la presentación de su trabajo, a los organizadores, al líder de este proyecto, del, del grupo de investigación, que es el doctor Fausto, permitiéndonos presentar este trabajo, que versa en el estudio del flujo a gradiente de presión pulsátil de una mezcla de polímeros en geometrías cilíndricas, ecuación reológica constitutiva de Burgers. Entonces, el pasante es Miranda Núñez Derian Saltiel. Adelante, y este es tu espacio, Derian, por favor. Sí, muchas gracias, profesor. Bien, como ya se mencionó, este es mi trabajo de tesis, el cual está titulado con el nombre de Estudio del flujo gradiente de presión pulsátil de una mezcla de polímeros en geometrías cilíndricas, ecuación reológica constitutiva de Burgers. Mi director de tesis, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, y mis asesores de tesis, el doctor Fausto Calderas García y el maestro en Ciencias e Ingeniería de Materiales, Luis Antonio Ramírez Torres. Esta investigación es realizada gracias al apoyo PAPIT. Esta presentación se conforma de la siguiente manera. Tenemos una introducción, motivación, antecedentes, hipótesis, objetivos, problema físico, modelado matemático, simulaciones y análisis de resultados, conclusiones y bibliografía. Para entender un poco más acerca de este trabajo, daré una breve introducción de algunos conceptos. Tenemos el flujo pulsátil, que es cuando en el gradiente de presión se introduce una contribución temporal que afecta el flujo volumétrico. Nuestra función de transferencia compleja, que relaciona la variable de entrada y la variable de salida a través de la función de transferencia. Tenemos nuestro modelo mecánico de Burgers, que está principalmente conformado de dos Maxwell en paralelo, y este será el que nos dé nuestras propiedades características del material. También debemos de mencionar lo que son las oclusiones. En este caso, para hacerlo más gráfico, coloqué algunas imágenes de un coágulo sanguíneo. En este trabajo, pues nos representaría una oclusión central. Y por otro lado tenemos una vena con hipercolesterolemia que nos representaría una oclusión periférica. La motivación, este trabajo también puede llegar a ser aplicado en otras áreas. En la parte de recuperación de petróleo tenemos el ejemplo del fracking, donde por medio de vibraciones pues se rompen las rocas para una mejor recuperación de esto. En las células ciliadas tenemos que estas células al recibir el sonido pues estas las amplifica, lo amplifica. En las superfibras naturales tenemos el caso de la araña, donde esta para realizar su telaraña lo hace a través de contracciones en su abdomen. Nuestros fluidos biológicos, como en este caso tenemos la sangre, y para la geofísica nos podría ayudar a un mejor análisis de los sismos. Nuestros antecedentes. Bien, este trabajo nos basamos en algunos artículos. Tenemos este en el que nos habla acerca de permeabilidad dinámica, el modelo generalizado de Darcy, un gradiente de presión pulsátil y se aplica en el sistema respiratorio. Tenemos también otros donde aplican en oclusiones periféricas, oclusiones centrales, aplican el gradiente de presión pulsátil, la sangre fresca. Se analiza también la frecuencia cardíaca de mamíferos en reposo, en venas elásticas e inelásticas y con datos experimentales. Otros donde aplican en modelos 2D en venas elásticas e inelásticas, donde aplican las series de Fourier, donde se analizan también geometrías rectangulares y cilíndricas, y nuevamente en sangre humana. Y por último, estos artículos que hablan acerca de medios porosos en arterias, con un modelo generalizado de Darcy, en sangre humana, en venas elásticas e inelásticas. Nuestra hipótesis.
Si el gradiente de presión pulsátil afecta al flujo volumétrico, entonces podrá ser cuantificado a través de la función de transferencia compleja en el espacio de Fourier y dependerá de las propiedades materiales a través de los grupos adimensionales. Nuestros objetivos: estudiar el flujo pulsátil de un líquido viscoelástico fluyendo por un capilar y una corona circular. Obtener la función de transferencia compleja mediante el gradiente de presión pulsátil, flujo volumétrico y la transformada integral de Fourier. Proponer un conjunto de variables adimensionales con el fin de escalar las ecuaciones y obtener las respectivas curvas resonantes. Y comparar las predicciones de nuestras simulaciones con datos volumétricos de sangre con colesterol. Nuestro problema físico: como ya mencioné, tenemos la representación de una oclusión periférica, donde es una reducción de radio, y en nuestra figura 10 tenemos la representación de la geometría cilíndrica, con la oclusión periférica, donde observamos una longitud característica. Nuestro flujo irá solamente en nuestro eje axial Z, y la velocidad en las paredes, o en Z, bueno, la velocidad en Z será igual a 0. Tenemos también nuestra representación. Nuevamente tenemos representación de la geometría cilíndrica con oclusión central, y tenemos nuestra longitud característica, nuestro flujo solamente en el eje axial Z, nuestro radio interior y exterior, y la velocidad en la pared será igual a 0. Nuestro modelado matemático, comenzando por el modelo mecánico de Burgers. Como ya mencioné, este modelo está acoplado de dos Maxwell en paralelo, por tanto se puede caracterizar mediante la ecuación constitutiva de Maxwell. Consideramos que el esfuerzo total será la suma de ambas contribuciones. Y bueno, a partir de la caracterización, bueno, de nuestra ecuación constitutiva de Maxwell, despejamos nuestro esfuerzo y sustituimos en la ecuación del esfuerzo total. Una vez desarrollamos toda nuestra ecuación y simplificamos, obtenemos esta última ecuación. Aquí debo mencionar que este no es directamente la configuración del modelo de Burgers, sin embargo, matemáticamente es prácticamente igual, pero sí cambiaría las propiedades características del material. Bueno, volvemos a nuestra ecuación donde tenemos ahora nuestras interacciones, y ahora las denominaremos de la siguiente manera. Para nuestra interacción, esta interacción de la relajación, lo denominaremos como nuestro tipo de relajación de Maxwell. Nuestra interacción polímero-polímero será nuestra memoria o nuestro número beta. La suma de nuestras viscosidades pues será nuestra viscosidad del sistema. Esta será el promedio de nuestras viscosidades. Ahora será, bueno, nuestro tiempo de retardo de Jeffrey. Y así es como tenemos nuestra ecuación constitutiva de Burgers. Una vez que despejamos nuestro esfuerzo y nuestra rapidez de deformación, obtenemos nuestro operador viscosidad de Burgers. Bien, ahora para nuestro sistema pues debemos de mencionar algunas restricciones. Como ya mencioné, tenemos nuestra oclusión periférica y nuestra oclusión cilíndrica. Las restricciones se aplican para ambos casos. Tenemos un fluido incompresible, está en estado estacionario, es un viscoelástico lineal. Nuestros mecanismos gravitacionales son despreciables. Tenemos geometría capilar, corona circular, flujo unidireccional en el eje axial Z. Son geometrías cilíndricas. Utilizaremos ecuaciones de conservación, transporte y reológica. Nuestra ecuación de continuidad, que es un balance de masa sin reacción química. Nuestra ecuación de movimiento, nuestra ecuación reológica viscoelástica, en este caso Burgers o Maxwell bimodal. Ahora, partiendo de nuestra ecuación de movimiento que contiene nuestro gradiente de presión, nuestro esfuerzo y nuestras fuerzas gravitacionales, al acoplar nuestra ecuación reológica y desarrollar nuestro operador de divergencia, obtenemos nuestra ecuación de Navier-Stokes modificada, donde, bueno, ya aparece nuestro operador viscosidad. Y una vez que desarrollamos nuevamente el operador laplaciano, solamente para nuestra componente en Z, y aplicamos nuestras restricciones, obtenemos nuestra componente en Z, que ya incluye nuestro operador viscosidad. Ahora, si aplicamos nuestra transformada de Fourier para pasar al espacio de las frecuencias, obtenemos esta ecuación, la cual, para darle solución, utilizaremos unos cambios de variable. Primero es nuestro parámetro beta y, bueno, nuestra X, con el fin de darle la forma de ecuación de Bessel. Ahora, para encontrar la solución de esta ecuación de Bessel,
debemos de encontrar primero nuestro perfil de velocidades homogéneo y nuestro perfil de velocidades particular. El perfil de velocidades homogéneo se obtiene a partir de igualar nuestra ecuación a cero, y el perfil de velocidades particular se obtiene de igualar nuestra ecuación a una constante. Una vez obtenidos estos dos, los sumamos y obtenemos nuestra solución general o nuestro perfil de velocidades general. Ahora, partiendo de nuestro perfil de velocidades general, o bueno, la solución general, aplicamos nuestras condiciones de frontera para nuestra geometría capilar, donde nos dice que cuando R sea igual a la velocidad será igual a cero, es decir, en nuestra pared. Cuando R sea igual a cero, nuestra velocidad en Z será máxima o finita. Una vez desarrollado con nuestras condiciones de frontera, obtenemos nuestro perfil de velocidades que contiene nuestras funciones de Bessel, nuestro operador fluidez, así como beta que contiene nuestras propiedades, nuestro eh, gradiente de presión, y como beta que contiene nuestras propiedades características de nuestro material. Ahora aplicamos una integral de superficie evaluada en estos límites porque es una geometría cilíndrica, y obtenemos nuestro flujo volumétrico, donde tenemos nuestra parte newtoniana, nuestra función de transferencia y nuestro gradiente de presión. Nuestra función de transferencia está conformada principalmente de nuestras funciones de Bessel, así como nuestro operador fluidez, y beta que contienen nuestras propiedades características de nuestro material. Ahora, para nuestra corona circular, partimos nuevamente de nuestro perfil de velocidades general y aplicamos nuestras condiciones de frontera, donde cuando R sea igual a R1, nuestra velocidad en Z será igual a cero. Y cuando R sea igual a R2, nuestra velocidad en Z será igual a cero, es decir, en nuestras paredes. Una vez obtenido nuestro perfil de velocidades, pues observamos que está conformado de nuestras funciones de Bessel. En nuestro A contiene nuestro gradiente de presión y, bueno, las constantes que contienen nuestras funciones de Bessel, así como beta que contiene propiedades características de nuestro material. Nuevamente aplicamos nuestra integral de superficie y evaluamos en estos límites porque es una geometría cilíndrica, y obtenemos nuestro flujo volumétrico, eh, que está conformado de nuestra parte newtoniana, nuestra función de transferencia y de nuestro gradiente de presión. Nuestra función de transferencia se conforma de nuestro operador fluidez, nuestras funciones de Bessel, así como beta que contiene propiedades características de nuestro material. Nuestra función de transferencia del esfuerzo, partiendo nuevamente de nuestras ecuaciones, de nuestra ecuación constitutiva de Maxwell, y despejando el esfuerzo y derivando nuestro perfil de velocidades, podemos representarla como nuestra función de transferencia para el esfuerzo. Así es como obtenemos nuestra función de transferencia para el esfuerzo de nuestro capilar y de nuestra corona circular. En el resumen de ecuaciones, pues tenemos o obtuvimos nuestras ecuaciones para la función de transferencia de flujo del capilar y la función de transferencia de esfuerzo para la corona circular, igualmente función de transferencia de flujo y la función de transferencia del esfuerzo. En esta sección, eh, nuestras variables adimensionales, este, nuestras variables, en esta sección escalamos nuestras variables adimensionales con el fin de introducir nuestros grupos adimensionales, perdón. Donde nuestras principales variables adimensionales son la fluidez o viscosidad, nuestra frecuencia o tiempo, nuestro esfuerzo cortante, nuestra función de transferencia y, bueno, nuestras unidades del esfuerzo, del esfuerzo serán pascales, de nuestra viscosidad serán pascales por segundo, de nuestra fluidez serán pascales a la -1 por segundo a la -1, y del tiempo serán nuestros segundos. La frecuencia serán radianes por segundo y, bueno, nuestras variables características se definen de la siguiente manera. Para la frecuencia tenemos que será 1 sobre la suma de la relajación del sistema. Para nuestra función de transferencia será 1 sobre la suma de nuestra viscosidad del sistema. Para nuestro tiempo será la suma de nuestra relajación del sistema. Para nuestro esfuerzo será la suma de nuestra viscosidad del sistema sobre la suma de la relajación del sistema. Nuestra fluidez será 1 sobre la suma de nuestra suma de, 1 sobre la suma de la viscosidad de nuestro sistema. Y, bueno, observamos que tanto la suma de nuestra viscosidad como de nuestro módulo y nuestra relajación del sistema, pues es la suma de ambas fases. Esto para acotar nuestro sistema, obtener nuestros números adimensionales y, bueno, tener cálculos computacionales más simples. Nuestros grupos adimensionales tenemos el Débora, que nos relaciona nuestros mecanismos inerciales.
con nuestros mecanismos viscoelásticos, el tiempo de retardo de Jeffrey que nos relaciona nuestros mecanismos del solvente con nuestros mecanismos viscoelásticos, la memoria o nuestro número beta que nos relaciona la interacción polímero-polímero y nuestros mecanismos viscoelásticos, nuestras simulaciones y análisis de resultados. Para nuestra función de transferencia de flujo volumétrico, tenemos nuestra norma de la función de transferencia de flujo contra la frecuencia. A frecuencias bajas observamos este comportamiento constante hasta un punto, hasta frecuencias críticas donde se ve el comportamiento monótono creciente hasta su punto máximo o de máxima resonancia, para posterior a ello a frecuencias mayores tener un comportamiento decreciente hasta casi cero. Observamos que al modificar nuestro número de Débora, este tiene un efecto en la resonancia, es decir, eh, cuando el Débora es mayor se observa una menor resonancia, además de que otro efecto es el desplazamiento de nuestras curvas debido al dominio de nuestros mecanismos inerciales. Ahora tenemos la comparación de nuestro flujo volumétrico de de otros, junto con otros modelos reológicos. Tenemos la norma de función de transferencia de flujo y nuestra frecuencia, donde tenemos un comportamiento constante a bajas frecuencias. Y bueno, a frecuencias críticas observamos este comportamiento monótono creciente hasta su punto máximo o de máxima resonancia, para después a frecuencias mayores tener este comportamiento decreciente. Observamos que el que presenta una mayor resonancia es nuestro modelo de Maxwell, que consideramos es el polímero puro. El modelo de Jeffreys muestra una reducción de nuestra resonancia debido a nuestra interacción del solvente y observamos una recuperación de nuestra resonancia en el modelo de Burgers. Nuestra función de transferencia de esfuerzo. Aquí tenemos la norma de la función de transferencia de esfuerzo contra la frecuencia, donde tenemos el comportamiento constante a bajas frecuencias y a frecuencias críticas vemos nuevamente el comportamiento monótono creciente hasta su punto máximo de máxima resonancia. Posterior a ello tenemos este comportamiento a frecuencias mayores de picos, esta serie de picos secundarios que asociamos a nuestras funciones de Bessel. Nuevamente observamos el efecto de modificar nuestro Débora. Se observa principalmente en la reducción de nuestra resonancia, así como en el desplazamiento de nuestras curvas. Aquí tenemos nuestra norma de la función de transferencia del esfuerzo contra la frecuencia, pero comparando algunos modelos reológicos. Observamos a frecuencias bajas nuevamente el comportamiento constante, a frecuencias críticas observamos la máxima resonancia y posterior a ello a frecuencias mayores este comportamiento decreciente y de picos secundarios. Observamos que el que presenta nuestra mayor resonancia nuevamente es el modelo de Maxwell, nuestro polímero puro. Nuestro modelo de Jeffreys presenta una reducción de la resonancia debido a la interacción de nuestro solvente. Y nuestro modelo de Burgers presenta esta recuperación de nuestra resonancia. Para nuestra corona circular, tenemos la norma de la función de transferencia de flujo contra nuestra frecuencia. Y bueno, aquí nuestra R es nuestra relación de radios y será el valor que se va a modificar. Observamos a frecuencias bajas este comportamiento constante hasta frecuencias críticas, donde se ve el comportamiento de monótono creciente hasta su punto máximo de máxima resonancia. Y a frecuencias mayores tenemos este comportamiento decreciente hasta casi cero. El efecto de modificar nuestra relación de radio se ve principalmente en la reducción de nuestra resonancia. Para nuestra función de transferencia de esfuerzo, tenemos nuestra norma de función de transferencia de esfuerzo contra nuestra frecuencia, donde a frecuencias bajas se observa nuevamente este comportamiento eh, constante hasta frecuencias críticas, donde se vuelve a mostrar el comportamiento monótono creciente, hasta su punto máximo de máxima resonancia. Posterior a ello, a frecuencias mayores, observamos nuestro comportamiento decreciente y vemos este comportamiento
de picos secundarios asociado a nuestras funciones de Bessel de primera y segunda especie de orden cero. Y podemos también observar el principal efecto de modificar nuestra relación de radios se observa en la reducción de nuestra resonancia. Aquí es la misma gráfica que la pasada, solamente que tomamos nuestro valor mayor y nuestro valor menor para nuestra relación de radios para, para mostrar el efecto de la relación de radios y la disminución de nuestra resonancia y bueno, nuestros picos secundarios. Aquí tenemos la norma de la función de transferencia del esfuerzo contra la frecuencia, donde observamos este comportamiento monótono, que diga constante a frecuencias bajas y después a frecuencias críticas con el comportamiento monótono creciente hasta su punto máximo o de máxima resonancia. Y posterior a ello, a frecuencias mayores tenemos este comportamiento de picos asociado a nuestras funciones de Bessel de primera y segundo orden, de segunda especie de orden cero. Y bueno, aquí nuestra relación de radios para todos los casos es igual. Y tenemos el efecto de nuestro Débora que, como se puede observar, tiene un desplazamiento de nuestras curvas. Bueno, esto debido al dominio de nuestros mecanismos inerciales. Aquí nuevamente es la gráfica anterior, solamente que es para visualizar más claramente el efecto de nuestro, de nuestro Débora. Bueno, el desplazamiento de nuestras curvas. Ahora, la aplicación en sangre con bajo colesterol. Partiendo nuevamente de nuestra ecuación de Maxwell, podemos obtener ecuaciones que describan nuestra G' y Gb'. Estos nos darán este, nuestros parámetros de materiales y bueno, mediante un ajuste de nuestros datos experimentales, obtenemos nuestros datos de la tabla 2. Ahora para nuestro devoro experimental, pues de, de la literatura obtenemos nuestra densidad de promedio de la sangre, nuestro radio promedio de una vena humana y el promedio de una arteria. Una vez sustituyendo nuestros valores de nuestro tiempo de relajación y de nuestros módulos y las densidades y bueno, nuestra geometría, es decir, la vena y la arteria, obtenemos valores para nuestra vena de 0.1 y de nuestra arteria de 0.2 y 4.1. Aquí observamos el comportamiento reológico. Tenemos graficado nuestros módulos. Observamos que a frecuencias bajas domina nuestro comportamiento viscoso. Y bueno, la intersección de estos dos módulos es nuestro punto viscoelástico. Nuevamente, a frecuencias mayores, observamos que ya no domina nuestro comportamiento viscoso, sino domina nuestro comportamiento elástico. Aquí observamos nuestra función la norma de la función de transferencia de esfuerzo contra la norma de la función de transferencia de flujo volumétrico. Y tenemos nuestro comportamiento viscoso, viscoelástico y elástico. Observamos que a frecuencias bajas tenemos nuestro comportamiento viscoso, a frecuencias moderadas nuestro comportamiento viscoelástico y en el punto de retorno tenemos nuestro comportamiento elástico, así como este pequeño tren de picos secundarios. Tenemos nuestros déboras experimentales, el cual el débora de nuestra vena podemos comparar, bueno, ejemplificar con el débora de punto 1, o bueno, el punto A, que presenta mayor viscoelasticidad, y nuestro débora experimental de 4.1 no aparece aquí, pero lo podemos ejemplificar con el de 2, con el débora de 2, donde se observa una menor viscoelasticidad. Sí, bueno, aquí podemos observar también que el efecto de nuestra geometría tiene un efecto directamente en nuestra viscoelasticidad. Conclusiones. Conclusiones generales. Tenemos una ecuación más robusta, que es el modelo de Burgers, que nos describe la física del problema. Mediante la transformada de Fourier, obtenemos la función de transferencia de flujo y la función de transferencia del esfuerzo. El flujo y la reología son descritos con 3 números adimensionales. Nuestro Débora, nuestro beta, que es nuestra interacción polímero-polímero o nuestra memoria, y el tiempo de retardo de Jeffrey. La resonancia es un efecto combinado de las propiedades inerciales viscoelásticas del solvente y la memoria.
La resonancia dominante se induce con el modelo de Maxwell. El efecto del solvente es negativo en el contexto de la resonancia. El efecto de la memoria es positivo en el contexto de la resonancia. Y la metodología reducida es completamente general y puede ser aplicado a cualquier modelo viscoelástico lineal. Conclusiones para la función de transferencia de flujo volumétrico. Los efectos combinados viscoelásticos, viscosos y elásticos permiten tener una mejor respuesta. Cuando el fluido es más viscoso, la resonancia es menor y se desplaza a menores frecuencias. Presenta, presenta mayor resonancia que en la función de transferencia del esfuerzo. Ahora, conclusiones para la función de transferencia del esfuerzo. La función de transferencia del esfuerzo presenta un comportamiento constante hasta una resonancia dominante con una serie de picos secundarios. El aumento del Débora tiene un efecto negativo en contexto de la resonancia capilar y el aumento del Débora tiene un efecto positivo en contexto de la resonancia en la corona circular. Los picos secundarios son inducidos por las funciones de Bessel. Y nuestras conclusiones para la sangre con colesterol bajo. Las formas de los ciclos o los lazos dependen de la reología a través de los módulos elásticos de corte y los viscoelásticos, es decir, nuestras propiedades materiales. Un factor que puede modificar la viscoelasticidad de la sangre es la geometría, nuestra longitud característica radial. Y la sangre con una disminución en la viscoelasticidad está directamente asociada con el área de los ciclos y puede relacionarse a una patología o enfermedad. Mi bibliografía, los agradecimientos y sería todo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Derian, por la presentación. Y pues ahora sí que nos queda bastante tiempo para las preguntas. Pues alguien, si quieren participar, lo pueden hacer mediante el chat, haciendo algún comentario, alguna sugerencia de mejora para la presentación de Derian, dado que está ya próximamente a presentar su examen de candidatura. O levantando la mano, veo la mano levantada, el maestro Luis Antonio Ramírez. Adelante, Luis. Sí, ¿me escuchan? ¿Sí se escucha? Ok. Bueno, primero te felicito, Derian. Qué bueno que te estás exponiendo nuevamente aquí a los seminarios. Definitivamente la práctica hace al maestro y sí he visto mejora en esta segunda presentación. En ese sentido te felicito. Vamos a analizar con un poco más de detalle tus gráficas. Vamos a aunar un poco en los resultados, ¿ok? Entonces, ¿La parte de la sangre? Sí, mira, vamos primero a analizar exactamente esa, la que acabas de poner, exactamente. Sí. Por favor, ponla en pantalla completa. Ahí. Ah, bueno, se puso. Era... Sí, desde el comienzo. Bueno, está bien, sin pantalla completa, solo muéstralo así. Aquí. Perfecto. Muy bien. Mira, tú tienes 4 casos, A, B, C y D, diferentes valores de Débora. La vez pasada te habían preguntado qué significa el número de Débora. Entonces mi pregunta sería, para el caso de Débora 0.1, ¿qué significa? Y para el caso de Débora igual a 2, ¿qué significa? Esa es mi primera pregunta. Un Débora de 0.1 podría decir que es más viscoelástico y un Débora de 2 es más viscoso. Sí, efectivamente. ¿Y el Débora igual a 1 no sería el caso más viscoelástico? Porque ahí tu tiempo característico de observación es igual al experimental, ¿verdad? De tal manera que se hace Débora igual a 1. ¿Qué podrías decir con respecto de eso? Bueno, se me ocurre, ¿verdad? Que Débora igual a 1 es el caso más viscoelástico. ¿Qué podrías decir al respecto? Sí, bueno, sería en todo caso el más viscoelástico. Y bueno, posterior a ello, mayores a 1 ya tendría una contribución menor bueno, ya sería más apegado a la parte viscosa. Ok, mira, yo te recomiendo que defiendas lo que mencionas de que Débora igual a 0.1 es más viscoelástico con tu respuesta, con la norma de la función de transferencia al flujo. Tú tienes un flujo máximo para el caso de Débora igual a 0.1. Hay un efecto de resonancia mucho más marcado que los otros 3 casos, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí tú puedes decir de manera cualitativa
que es el caso más viscoelástico. La parte elástica o la viscosa es la que está contribuyendo a que exista esa respuesta máxima, que de hecho es muy diferente a los otros casos, ¿verdad? Sí, Entonces, bueno, yo te recomiendo que toda la información que digas, pues la defiendas junto con tus imágenes, ¿verdad? ok. Bueno, otra pregunta, aprovechando esta diapositiva, ¿por qué, o bueno, cómo podrías interpretar el hecho de que los máximos se recorren hacia la izquierda, ¿verdad? Y aparte son menores. ¿Qué significará físicamente eso? A muy grandes rasgos, ¿verdad? ¿Qué se te ocurre decir en este caso? Em, bueno, que nuestras propiedades de este fluido con el Débora, no sé, de 2, tiene una mayor cantidad. Bueno, es más viscoso, es decir, no tiene esta respuesta a esta frecuencia como en el caso A. Sí, exacto. Entonces, podrías concluir ahí que para el caso de la respuesta viscosa no favorece el efecto de resonancia, ¿verdad? Ok, Se podría decir de esa manera. Caso de, como el Débora es igual a 2, tenemos una respuesta mayoritariamente viscosa, entonces no se ve favorecida la resonancia, ¿verdad? resonancia. El efecto de resonancia. Siempre, bueno, yo te recomiendo también que dentro de las conclusiones u observaciones que tú hagas en tu exposición, pues menciones eso, ¿verdad? Es la parte más importante de estas gráficas, Ok, comparar casos y la interpretación física, ¿no? Por ejemplo. sí, Bueno, sí, muchas gracias, profesor. no, ¿de qué? Vamos a la siguiente, vamos a la corona circular, igual la norma de flujo de la función de transferencia, pero para la corona circular, sí, muchas gracias, exactamente. Muy bien, primero, ¿qué significa R2 físicamente? Es nuestro radio exterior Exactamente, que haciendo la analogía con el dibujo que tú tienes ahí, ¿verdad? ¿Qué significaría esa R2? Ok, es el centro de algo, ¿verdad? del Hacia la centro pared. hacia la pared, sí. Sería Ese, una obstrucción, digamos, total. exactamente, si R2 es igual a R1, efectivamente es una obstrucción total, ¿no? Y R2 es la pared de la vena o de la arteria, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta eso, no lo olvides. Sí, Efectivamente, del centro hacia R1, pues es la obstrucción, ¿verdad? sí. Para R igual a 0.2, ¿qué significa físicamente entonces? Que nuestra oclusión es, bueno, que hay una reducción de nuestro espacio total Exactamente, así es. Y R menor, ¿verdad? Pues es una obstrucción pequeña, muy ¿verdad? pequeña, sí. Exactamente. Teniendo en mente eso, ¿cómo interpretarías las cuatro gráficas? Sí, yo veo un efecto de resonancia, ¿verdad? Hay un pico máximo, Sí. se recorre hacia la derecha levemente. Si tú compararas A y B, ¿qué está pasando tomando en cuenta el caso de los radios? ¿Cómo lo interpretarías? Bueno, que a esa frecuencia crítica ya no existe la misma respuesta, sino una respuesta menor. Y por tanto, bueno, si lo asociamos al flujo, pues existe una menor respuesta de recuperación de flujo. Ok, mira, hay que ser más objetivos en las observaciones. En el caso A, como bien lo mencionabas, la obstrucción es pequeña, ¿verdad? Entonces el efecto de resonancia es mayor. Sí, Comparativamente el caso D, ahí la obstrucción es más grande y hay un menor efecto de resonancia y además el máximo se recorre hacia la derecha, ¿verdad? sí, Es una conclusión bien interesante porque tú estás diciendo que el efecto de resonancia se ve perjudicado con la presencia de de las obstrucciones, ¿verdad? la obstrucción, sí. Exactamente, eso es algo muy importante, ¿ok? Eso Ok, es, y precisamente lo que mencionas en las conclusiones, pues eso también hay que relacionarlo con las patologías, ¿no? A lo sí, mejor la presencia de colesterol en la sangre propicia la formación de de estas obstrucción. obstrucciones y por lo tanto va a afectar en el pico máximo de resonancia, ¿no?
Bueno, Sí. o sea, siempre hay que interpretar de manera física tus resultados, definitivamente son muy interesantes. Ya por último, Darian, ya para dejar participar a los demás, ¿podemos ver los ciclos, las gráficas de los ciclos, por Sí. favor? Exactamente. Bien, decías que el caso A de Débora 0.1 es el más viscoelástico, ¿verdad? Sí. Y el caso C, bueno, ahí la parte viscosa y elástica son iguales, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo pensaría que el caso C es más viscoelástico que A, pero bueno, ya me habías dicho que para el A hay un pico de resonancia más importante, etcétera, etcétera. Sí. En el caso de las patologías, ¿cómo se verían afectados esos ciclos con respecto a una persona sana? Eh, bueno, podemos, si ejemplificamos que la persona con una parte de colesterol baja, la representamos con el punto A, presenta nuestra mayor viscoelasticidad. En cambio, una persona con una obstrucción, pues presentará esta, esta reducción de nuestra viscoelasticidad. Eh, Exacto. sí, ¿Qué caso sería si el hablando de caso, manera bueno, podría representar nuestro caso el D. exactamente? Sí, así es. Ese es el efecto, es una huella digital, vamos a decirlo, de una persona sana con respecto a una persona con alguna patología que efectivamente, como tú lo mencionas, la composición sanguínea es tal que afectan las propiedades viscoelásticas, ¿verdad? Y ya no se generan estos ciclos tan pronunciados, ¿verdad? Como tú lo estás mostrando, como bien lo habías Sí, mencionado. Muy bien, Darien, definitivamente sí has mejorado mucho, te felicito. Y muchas pues gracias. ya el último paso es el examen profesional. Ahí tengo unas preguntas reservadas para ese día. Te Bueno, deseo mucho éxito y muchas gracias, adelante. profe. Al Muchas contrario, gracias. gracias. Muchas gracias al maestro Luis por las preguntas, para que las tomes en consideración, Derian. Y también tiene la mano levantada el doctor Edson Emilio Herrera Valencia. Adelante, doctor. Derian, ¿me escuchas? Sí, profesor. Perfecto, ok. Bueno, vámonos a las gráficas donde está la interacción de la función de transferencia del esfuerzo. ¿De la corona o del capilar? Sí, de la corona circular. Ahí. Ahí, por ejemplo, en esa, maximízala. Primero que nada, antes de hacer las preguntas, fíjate que en algunas presentas todos los títulos en mayúscula y otra en minúscula. Por favor, hay que Ok, uniformar la presentación. ok. Eh, sí, también coincido con el profesor Luis, que te felicitamos. Has mejorado bastante. Yo, de hecho, te lo comenté ayer, pero sí siento que la presentación te vas muy rápido. Hay que discutir más las cosas, porque si no, no queda el impacto de lo que estás trabajando. Entonces, ¿me podrías indicar qué es lo que está representando en esta gráfica, por favor, en esta simulación? Bueno, esta es nuestra norma de la función de transferencia del esfuerzo contra nuestra frecuencia. Aquí, bueno, podríamos mencionar que es nuestra máxima respuesta del sistema al estímulo de nuestro gradiente de presión, sí, de nuestro gradiente de presión y la interacción eh, fluido-pared. Perfecto. Bueno, fíjate bien, tú tienes varias gráficas donde hay esas oscilaciones y eso es algo que me preguntó el doctor Fausto. ¿A qué se deben esas oscilaciones que están ahí? ¿Qué significan esas oscilaciones? Que se ven al principio tienes una curva monótona creciente hasta un punto, digamos, un primer máximo local, pero después sigue una serie de oscilaciones que puede ser ruido. ¿A qué se debe? Por ejemplo, ¿cuál es el efecto del Débora ahí? Punto uno, punto 5, 1, 2. ¿Cuál es el efecto de la viscoelasticidad en esa parte? Bueno, el efecto se ve reflejado en el desplazamiento de nuestras curvas. Y el ruido, bueno, estos picos secundarios los relacionamos a las funciones de Bessel
de primero, segundo Es, especie de ok. orden cero. ¿Te puedes ir a la que sigue, por favor? Sí, está. Sí, en esa. Ok, entonces fíjate, el A y el D, efectivamente uno es muy viscoelástico y el D es más viscoso, es menos viscoelástico. Menos Ahí domina la viscoelástico. parte inercial, pero efectivamente hay esas curvas que se ven, ese ruido. Entonces, ahí creo que la explicación es correcta, puede ser a las funciones de Bessel al cociente, pero curiosamente algo que me comentó el doctor Fausto es que sería bueno que pusiéramos una comparación con el fluido de Maxwell, que es el más simple, el fluido de Newton de Maxwell, y ver cuál es la diferencia con el de Burgers, porque sí me gustaría ver esa interacción. ¿Qué tanto contribuye la memoria? ¿Qué tanto contribuye la parte del solvente? Eso estaría bien para, En la para parte del definir esfuerzo. exactamente, para ver Ok. si esa misma representación, esas mismas oscilaciones se ven en todos los fluidos viscoelásticos o simplemente es esta configuración en especial que tú tienes, ¿no? Ok, bueno, vámonos al modelo de Burgers que tenías al inicio. Sí. Configuración mecánica, la configuración, ahí, exactamente. Aquí, ¿no? Fíjate que ahorita comentando varias cosas, yo creo que ese modelo es importante que, es importante que lo describas un poco mejor, porque hay Ok. varias maneras de describir el modelo de Burgers. Entonces, mi, mi idea es que ahí te tomes un tiempo más, porque ahí tienes dos configuraciones mecánicas, una que son dos Maxwell en paralelo, y tienes un modelo de Boyd-Kelvin insertado en un modelo de En un Maxwell. software. Entonces sí sería prudente que te refirieras más a este modelo en este contexto, ¿ok? Que pusieras las diferencias. Muy bien, Ok. vámonos a la parte de los ciclos, que es, digamos, una de las aportaciones de tu trabajo en esa parte. Ok, estos ciclos tú estás comparando dos funciones de transferencia. La función de transferencia del esfuerzo, que es la interacción fluido-pared, la máxima disipación viscoelástica, porque tienes un fluido viscoelástico. Y tienes la norma de flujo volumétrico, que es la fuerza motriz asociada a la respuesta, que es el flujo. Entonces estás teniendo estos ciclos. Sí. ¿Me podrías decir por qué todas están empezando más o menos en 1? Si te das cuenta, todas empiezan en 1, que sería 1,1. Todas empiezan, si quieres ponerla en el cursor, ahí, en 1, exacto, ahí están empezando todas. Después el ciclo, vas por la parte viscosa y llegas a la parte de viscoelástica. ¿Por qué regresa ese ciclo? ¿Por qué todas empiezan en 1? Mm, Bueno, es cuando nuestras funciones toman ese. Bueno, tendría que aunar un poco más en eso. A ver, ahí lo que tienes que hacer es, o sea, si yo te pregunto eso, digamos, tienes que verlo en términos de las frecuencias. A frecuencias bajas, las dos funciones coinciden, entonces el Ah, ok. cociente de esas dos Sí, funciones van a ser 1. sí. Este, Cuando tú estás aumentando la frecuencia, tienes la interacción viscosa, nada más viscosa, con la parte que tienes ahí. Entonces vas aumentando eso, vas aumentando y llegas a ese punto A. Ese punto A que es, Nuestro punto resonante, pues sí, viscoelástico. y y ese cuál sería en la gráfica anterior. Vete a la gráfica anterior. ¿Cuál sería? El cruce de nuestros módulos. El cruce, ¿no? Entonces la parte viscosa, más o menos, es la que domina, que sería la G'. Llegas a ese punto, sería la parte viscoelástica. Y después llegas a un punto donde ya la función, la interacción del esfuerzo disminuye conforme vamos aumentando la frecuencia y también lo hace el flujo volumétrico. ¿Ok? Ok. Mi pregunta es la siguiente. Ahí,
cuando estás disminuyendo, por ejemplo, en la B, en la C y en la D, hay un punto, hay máximo. Y si te das cuenta, sigue el ciclo, vete abajo, 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 abajo. Sí, agarra un ciclo y síguelo. Ahí hay un puntito que está muy, ya cuando estás terminando el ciclo, que es como un pequeño máximo, esos máximos exacto, esos máximos que se ven ahí. ¿Eso a qué se refiere? ¿Por qué tienes, o sea, empiezas en uno y llegas a ese máximo? ¿Qué significará ese punto? Mm, eh, lo podemos asociar a nuestras funciones de BC. Hay que, esas partes tienes que complementarlo más con la parte física, porque Ok. nos dejas incompletas las respuestas. O sea, tienes que repasar bien exactamente físicamente cómo lo vas a hacer. Tienes la parte viscosa, viscoelástica, tienes la parte elástica que domina, y ese punto podría ser algo que esté relacionado con la parte física de las funciones de transferencia. Puede ser un tiempo característico, puede ser que ahí ya el sistema ya está disipando completamente. Hay que argumentar más Ok. porque dan las respuestas muy, digamos, muy cortas en la parte física. Entonces hay que pensar un poco más. Entiendo que esto es difícil, pero lo estás haciendo bien. Finalmente, ahí tienes un Débora que es de punto 117 y eso corresponde al punto A que tú tienes ahí. Y tienes un Débora de 4.1. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Explícamelo. Nuestros déboras experimentales, Ok, pero donde el primer Débora, ¿qué corresponde? a una vena, sí, una vena, Y el de 4.1, ¿a qué corresponde? a una arteria, Entonces, fíjate bien cómo la reología cambia de acuerdo a la la geometría. geometría. Entonces, una vena que es un capilar muy pequeño necesita que la sangre sea viscoelástica. En cambio, cuando tú aumentas el diámetro de la vena a una arteria, lo que tendrías es que el sistema se comporta viscosamente, o sea, Viscoso. domina la parte viscosa. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en un capilar pequeño necesitas la parte viscoelástica o por qué es más viscoelástico el material y por qué en una arteria que es más grande es viscoso si tienes el mismo fluido? Bueno, esta reducción de nuestro radio, eh, al tener mayor interacción entre los hematocritos, me parece, esta se comporta de manera viscosa, digamos en la parte de la arteria y en una parte, eh, en la parte de la vena, pues al ser una menor, un menor radio, tiene este comportamiento viscoelástico. Ahí falta mucha explicación física porque no me estás diciendo nada. O sea, obviamente es el mismo fluido. ¿Qué le pasa al hematocrito cuando pasa por una vena de menor diámetro? Se estira. Se estira. Ah, ok. Entonces quiere decir que se está deformando y esa deformación es como si tuvieras ligas. Cuando se juntan y se Se deforman, adelgaza la sangre, ¿no? tienden a comportarse como resortes y esos resortes mm, a nivel macroscópico le dan la propiedad de elástica. En cambio, cuando pasan por una vena o una arteria o un sistema que es mucho más grande en diámetro, no tienen esa necesidad de hacer eso, ¿de acuerdo? Ok. Simplemente mantienen la misma forma, que es como en una forma de toroide, ¿ok? Hay que estudiar bien eso, verían. Pero está bien, por Sí, mi profe. parte es todo, ¿eh? Ya tengo mis preguntas para el examen. Ahí Bueno, estamos. muchas Gracias. 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 Bueno, muchas gracias al doctor Ibson. Y pide la palabra la doctora Lucila Bretón. Adelante, doctora. Muy buenas tardes. Denis, pues la verdad yo te felicito, la verdad felicito también a tu asesor, a tus asesores, porque ya es un trabajo bastante completo. La verdad es que a mí me encanta la parte de las aplicaciones, o sea, pienso que las investigaciones tienen que tener aplicación siempre. Entonces, la pregunta va en ese sentido. ¿Qué es lo más importante de tu trabajo? O sea, si yo quisiera estudiar, si yo quisiera meterme a hacer una investigación, ¿cómo me convencerías para que yo lo hiciera? Esa sería la pregunta número uno. Sí. Ah, bueno, Ahora te digo la otra. ok.
Bueno, principalmente este trabajo nos permite obtener la caracterización de un fluido complejo, es decir, más apegado a lo real. Y bueno, en la parte de aplicación, pues nos permite tener una aproximación del comportamiento real con datos experimentales. Es decir, se puede analizar en casos con mayor colesterol o incluso para algún otro tipo de enfermedad en la que, no sé, hay a lo mejor destrucción de células, por así decirlo. Ok. Y luego imagínate que pues ya nos van a cerrar el negocio, ¿no? Y y pues ya nos dicen que habrá un proyecto que deje dinero, ¿no? Sí, Este, ¿Qué harías aquí? ¿Qué harías con tu proyecto? ok. Bueno, pues mm, podría proponer, eh, se me ocurre, no sé, a lo mejor algún tipo de anticoagulante para, para las personas que padecen este tipo de enfermedades, o bueno, como la hipercolesterolemia, es decir, en personas específicas, ¿no? Donde la sangre es distinta y no sé, de algún anticoagulante a lo mejor no funciona con ellos. Fíjate que sí, podría hacer eso, pero yo veo otra cosa más económica que ustedes ya dominan. Yo vendería un programa donde le metería todas estas ecuaciones y le dijera ahí a cardiología, ¿no? Aquí meten los datos de las personas y les va a dar más o menos si tienen una obstrucción o no tienen una obstrucción de acuerdo a los datos. ¿Sí me Mm, explico? sí, Entonces, o sea, yo haría eso, ¿no? Vender un programa con todas estas ecuaciones metidas ya dentro del programa, donde ya pudiéramos tener ahora sí, generar recurso, ¿no? sí, Entonces, hay que pensar un poquito en todo lo que, o sea, el el desarrollo. fin real de nuestra investigación, ¿no? Entonces, yo le veo mucha aplicación ahí en esa parte, ¿no? Sí, sí. Entonces, muchas felicidades. No, muchas gracias, profesor. Muchas gracias, doctora. Pues toma eso en cuenta, Derian. También tienes que pensar en las aplicaciones. Sí, Y tiene la mano levantada Iván González. Adelante, Iván. Muy buenas tardes, muy buena presentación. Sí, muchas solamente es gracias. esta parte de la Werner Herthodia. La verdad es que tengo esta pregunta que me surgió de repente. Verás, cuando uno respira, la cantidad de oxígeno en la sangre cuando pasa por las arterias, es mucho mayor a cuando pasa por las venas, por lo mismo que hay intercambio de oxígeno como cuando va pasando. Quería preguntarte si este cambio en el oxígeno en la sangre posee un tipo de cambio urológico en la misma. Ah, y también con respecto a otra duda, pues ahora sí que como hay un gran también intercambio en la resistencia de venas y arterias, porque pues en las arterias obviamente hay intercambio de oxígeno y una transferencia de masa. Así que si se considera este cambio si este intercambio produce algún cambio en tu sistema, porque pues es natural de pensar que en las venas no hay, bueno, en las arterias sí es necesario hacer un intercambio porque es necesario alimentar el cuerpo y en las venas, como ya se regresa la sangre con baja cantidad de oxígeno, no hay ese tipo de resistencia en el sistema. Así que es lo que te voy a preguntar, el efecto de oxígeno en la reología de la sangre. Sí, bueno, ahí puedo mencionar que sí, yo pienso que sí debe de tener alguna contribución esta parte del oxígeno, ya que, bueno, la sangre como es un fluido muy complejo, eh, pues el comportamiento es muy, mm, difícil de describir, ya que tiene muchas
variantes, como mencionas, el oxígeno en la sangre, pues habría que estudiar esa interacción. En este caso, pues yo menciono, por ejemplo, la contribución, o bueno, sí, la contribución que tiene este cambio en nuestra geometría, pero sí, sí se podría también estudiar esta parte del oxígeno. Muchas Ok, gracias. pues, muchas gracias, Iván. Es muy interesante tu pregunta. Yo te podría contestar que a priori, a nivel geológico, es muy difícil detectar ese tipo de cambios en la sangre. No lo hemos visto, ni siquiera podemos diferenciar el colesterol, el que le llaman bueno, de baja densidad con el de alta densidad, ni siquiera esto lo podemos detectar, por eso siempre reportamos colesterol total. Entonces, a priori, yo pensaría que sería difícil detectar, pero es interesante la duda, ¿no? Sería buena Sí, es hipótesis de interesante. trabajo. Te comento, Adrián, que en el chat te pregunta Nadia Estrada que qué modelos mecánicos conforman el modelo de Burgers. Quizás se refiere a qué elementos mecánicos, ¿no? Conforman el Sí, modelo de Burgers. bueno, nuestro modelo de burgers está conformado principalmente de dos Maxwell, es decir, también contiene nuestra parte en nuestro Newton, Maxwell, Kevin Boyle. Y sí, principalmente. Ok, pues gracias. Yo nada más te comento para finalizar que creo que al responder una de las preguntas confundiste hematocrito con eritrocitos, entonces ten cuidado, Eritrocito, sí, ¿no? Y bueno, eritrocito. pues ya estamos sobre el tiempo. Nosotros les agradecemos su presencia, también sus preguntas, sus contribuciones, y los esperamos la próxima semana. Ya les estaremos avisando por los medios habituales de la próxima conferencia del próximo viernes. Que tengan buena tarde y pues nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias a todos. ¿Por qué?